como le he mencionado, vamos a predicar por el tema puestos en balanza. Daniel 5, hemos dado lectura del verso 1 hasta el versículo número 10. Recordando que los primeros 9 versículos ya fueron motivos de estudio. Mi amado, hay muchas cosas que debemos de tratar, ¿sí?, en medio de este pasaje bíblico. Como primer y gran, diríamos así, introducción, reconocer, mi amado, el asunto propiamente del estado en que se encontraba el reino en este entonces, que aproximadamente los historiadores lo han fechado en el año 539 antes del nacimiento de Jesús. Este tiempo, mi amado, marcaría, sí, una bifurcación respecto de muchos cumplimientos bíblicos, ya que a partir de ese momento, mi amado, Dios llevaría a cabo, sí, un decreto que había establecido para su pueblo cautivo, para que pudiera obviamente más adelante, sí, buscar, sí, de parte de Dios su liberación y su retorno hacia Jerusalén. Por un lado, mi amado, tenemos aquello, y por el otro, también es importante considerar el aspecto político que se estaba viviendo en Babilonia. Ya se ha venido diciendo respecto de esta enseñanza, que en aquel entonces, mi amado, el imperio de Babilonia estaba, si bien es cierto, casi ya en su ocaso. Si el emperador de dicha, diríamos así, de dicho tiempo no era Belsasar. Básicamente, mi amado, si quien regía al imperio babilónico era un rey denominado o llamado como Nabodino. Él era el rey del tiempo, ¿sí?, del cual Daniel será más adelante invocado para que pueda ser él el mensajero que traduzca toda esta, diríamos, encrucijada que Dios había manifestado en el palacio de este rey Belsasar. Belsasar juega, mi amado, un rol más como de regente que como rey. Pero al estar, claro, sentado en el trono en Babilonia, era considerado como rey en la capital. Nabodino, que era verdaderamente el rey, sí, sobre todo el imperio, ya se había anticipado esto, no estaba en Babilonia, estaba en Arabia. Y de acuerdo a ciertos historiadores, se encontraba, mi amado, sí, a la expectativa de la construcción del templo del dios Sin, que es el dios Luna, en esa región de Arabia. Recordando, mi amado, que los musulmanes tienen, entre otras distintivos de señal como ícono o referencia de bandera, justamente una luna y una estrella que representa básicamente el estandarte de su gobierno. Mi amado, esa era la condición política, sí, de aquel entonces. Sin embargo, cuando Belsasar, mi amado, sí, está obviamente llevando a cabo este corto periodo de reinado, porque es un regente nada más, alguien puesto por el rey Nabodino, el cual era su propio hijo, porque Belsasar era hijo de Nabodino, está ocupando su trono como príncipe, pero al mismo tiempo como regente, es decir, alguien que temporalmente ocupa la silla presidencial, pero hasta que retorne Nabodino. Llamado, la historia mencionará que es llamado el rey justamente de los medos y los persas, quien dará muerte a Belsasar, mientras que a Nabodino se lo exiliará a otra nación, pero no se lo matará. Mi amado, cuando volvemos pues conociendo estos aspectos históricos dentro del ambiente bíblico de Daniel capítulo 5, cuando volvemos, mi amado, al versículo número 9, que es el penúltimo texto leído, la Biblia nos hace saber la condición en la que se encontraban todos los invitados en ese palacio. De hecho, de acuerdo a una excavación en la región de Babilonia, se tiene inclusive, mi amado, las medidas exactas de este salón en el que se llevó a cabo esta ceremonia, diríamos, de 1000 hombres invitados. Tenía exactamente 17 metros de ancho por 53 metros de fondo. Un salón bastante amplio. Sí, 17 metros de ancho por 53 metros, sí, de profundidad. Esto, mi amado, si de frente, si 17 de frente por 53 de fondo. Este salón era, mi amado, inclusive visto digamos, en su parte extrema, en uno de los lados frente a la puerta. Tenía una, dice los historiadores, una concavidad a manera como que de un areópago,
donde allí, mi amado, se establecía el trono del rey, en ese salón en particular, un salón de eventos, y allí es donde él había hecho traer en una gran mesa, mi amado, en grandes charoles, todos los utensilios que se habían traído de Jerusalén a Babilonia como conquista de tesoro por parte de Nabucodonosor. Él mandó en su borrachera y en su locura, mandó a ver los utensilios del templo para libar en ellos, adorando al mismo tiempo a sus dioses, como ya usted lo leyó, de oro, de plata, de bronce, de madera y de piedra. Esto fue la gota que derramó, sí, el vaso. ¿En dónde? En la paciencia de Dios. Dios, mi amado, estableció esto como principio del fin para no solo Belsasar, sino para todo el imperio babilónico. Cuando vamos al versículo 9, ¿cuál es la condición del momento? El rey Belsasar, turbado en sobremanera, empalidecido, como dice la escritura, sus príncipes, todos ellos estaban perplejos. Dicen en otras versiones, quedaron con la boca abierta. No había forma de cómo poder, mi amado, continuar el festín y la orgía y obviamente la locura del desenfreno en la toma de vino. Todo paró a raya. Todo, mi amado, quedó en stand-by. A estos invitados se suman que se les dio orden, ojo, de que ingresaran, porque no tenían permiso, pero se les dio orden de que ingresaran todos los sabios, magos, astrólogos, los cienciólogos de la época, ingresaron, excepto Daniel. ¿Por qué no Daniel? Hay que entender, mi amado, que Daniel tuvo su apogeo, su pleno apogeo, pero en el imperio no de Nabodino, porque él era el rey, sino en el imperio de Nabucodonosor. ¿Sí? Según, mi amado, la fecha de historicidad respecto de este pasaje bíblico, ubica a Daniel aproximadamente entre 63 a 65 años de edad. Ya un hombre avanzado algo en edad, pero todavía, creo yo, por su edad como tal, con la experiencia suficiente de poder aportar grandemente al imperio de Nabodino, pero no fue convocado. Suele pasar, mi amado, aún en nuestros gobiernos, que pueden haber buenos elementos, buenos ministros, buenos políticos en un periodo presidencial, diríamos saliente, y el nuevo presidente viene con su propio equipo de ministros o de consejeros. Entonces, cuando murió, de hecho, Nabucodonosor, luego de haber gobernado 43 años exactos, mi amado, Babilonia, el nuevo, diríamos así, levantamiento de los monarcas babilónicos, ya no lo llamaron. ¿A quién? A Daniel, para que forme parte de esa corte. Básicamente lo mandaron, por decirlo de alguna forma, a su casa. Pero tenía, insisto, un promedio de entre 63 a 65 años de edad. Él todavía con fuerza, todavía con sabiduría, con conocimiento y sobre todo con unción de parte de Dios. Esos son, mi amado, diríamos, los aspectos que bordean este pasaje bíblico leído de Daniel 5, verso 1 al 9. Ahora bien, aquí ocurre algo, mi querido hermano, que debemos de considerar, pero a pinza, como se puede decir. Dice la Biblia en el verso 10 que la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entra a la sala del banquete. Esto me recuerda algo, mi amado, que usted también me imagino que debería de traer un poquito a su mente en enseñanzas pasadas. Usted debe de saber, mi amado, de acuerdo, por ejemplo, con el libro de Esther, capítulo 4, verso 11, si acaso lo quisiera buscar, en Esther, capítulo 4, verso 11, este libro da a conocer que ninguna mujer, ninguna, por muy gran cargo que tenga, podía irrumpir en el salón donde el rey se encontraba con su corte. Tenían prohibición. Si no fuese llamada, no podía aparecer ni las narices. Ya que ese mismo texto de Esther 4:11 dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre
o mujer que entra en el interior del palacio para ver al rey sin haber sido llamado, una sola ley hay para ese que aparece las narices por allí. Dice la escritura, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere su cetro, dándole consentimiento para poder tener audiencia. Pero sin embargo, la reina aparece. Pero esta reina no es la esposa de Belsasar. No, no lo es. Al parecer, según la historia, es una reina madre o una reina abuela. ¿Sí? Es una, diríamos, mujer avanzada de edad, ojo, y sobre todo considerada como una mujer influyente políticamente dentro del imperio babilónico. Ella, mi amado, ella por su edad, por su experiencia y por su influencia, logra, mi amado, ser introducida en este, diríamos, salón de eventos donde el rey está con todos sus príncipes y ya obviamente, porque han sido llamados magos, astrólogos, bueno, y todo el listado que usted y yo hemos leído. Es ella, mi amado, la que trae a acotación lo que por no solo experiencia, sino por vivencia, porque ella al parecer ha estado, o ella es un remanente que ha quedado del finado Nabucodonosor. Por eso es que la tildan como una reina abuela. Sí, una mujer ya anciana que logra, mi amado, introducirse en el salón y claro, por su experiencia y sus vivencias, mi amado, hará uso por su memoria de salir, mi amado, a poner el nombre de Daniel en evidencia en un periodo donde la Biblia ya lo descarta como participante activo dentro de la política de Belsasar o de Nabodino. Es ella, mi amado, la que entra y le dice al rey, dándole algo de esperanza ante ese desconcertado corazón. Le dice, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tampoco, ¿qué cosa? Tu rostro. Y ahí, porque para Belsasar es un total desconocido, dice la escritura, en tu reino, ojo, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. ¿Qué, mi amado? Sería algo un poquito contraproducente, mi amado, saber que se tiene personal lleno del Espíritu de Dios, trayéndolo a tiempo actual, ¿sí? Y saber que se tiene, pero no hacer uso, ¿sí?, de esos recursos que de Dios mismo se han podido, mi amado, valer otros en otros tiempos y que han sido de gran bendición. Nunca, mi amado, nunca descartes, nunca minimices en quienes un día, por muy avanzado de años que estén, por muy ancianos o por simplemente no estar encajados en la nueva, ¿cómo le digo?, en la nueva era o en el nuevo tiempo, nunca descartes, mi amado, a los instrumentos que Dios un día usó. Hay mucha gente, mi amado, ¿sí? La referencia que le di hace un rato era Esther 4, verso 11, por si acaso. Esther 4, versículo 11. Mi amado, nunca desestimes a alguien que Dios ha usado. Por muy pasado de moda que esté. A veces la modernidad, si trata de opacar, mi amado, lo que por experiencia o por ambigüedad Dios usó. Ahora, si usted va a la Biblia, hay una recomendación bíblica que a muchos modernos, sobre todo, les puede chocar. ¿Y a qué me refiero? Venga conmigo, por favor. Quisiera ir a un texto de la palabra, en el mismo Antiguo Testamento, pero sí, de una manera un poquito más tradicional. ¿Sí? Mira lo que nos dice. ¿Lo tiene? En Jeremías capítulo 6, verso 16, dice el Espíritu Santo, así ha dicho Jehová, o así dijo Jehová. Jeremías 6, 16, dice, paraos. Y me encanta esto, porque creo yo que cuando el texto se lee, mi amado, parece ser que quienes, diríamos, vivían en la época de Jeremías, vivían una vida muy acelerada, vivían una vida muy, ¿cómo le digo?, muy movida. Y dice la Biblia, paraos en los caminos, es decir, frena, no avances, quietud. Y luego dice, y mirad, es decir,
una vez parado, porque eso sí, mi amado, cuando uno vive aceleradamente, ojo, cuando uno vive aceleradamente su forma de vivir, valga la redundancia, mi amado, uno pierde enfoque. Uno pierde enfoque. Uno pierde, mi amado, la perspectiva o la capacidad o la destreza o la habilidad de poder asimilar bien lo que está ocurriendo, sobre todo en tu entorno. Por eso Dios dice, a ver, antes de cualquier cosa, detente, para, deja de hacer lo que estás haciendo. Luego, mira, es decir, observa, no la mirada a vuelo de pájaro, no, detente a ver bien, a distinguir, a poder apreciar pausadamente cuál es la situación. Y luego de eso, dice la Biblia, mira, y luego de aquello, pregunta o preguntad por las, no dice una, varias, por las sendas, que vendría a ser al igual parecido al inicio, por los caminos. Y dice allí, ¿pero qué caminos? Las sendas antiguas. Algo recuerdo en este momento de Salomón respecto de lo que menciona, no en los Proverbios, sino en el libro de Eclesiastés. Decía Salomón, entre sus muchos escritos y muchas anécdotas personales que Dios le hizo tener a él como vivencia, que lo mismo que es, ya ha sido antes. En todo sentido. Sí, en todo sentido. Todo lo que, mi amado, usted experimenta ahora, ya fue antes, ya alguien lo vivió. Puede ser, claro que sí, con otro contexto, con otro tipo de herramientas, ¿cómo le digo? Con otro tipo de escenario, pero es lo mismo. Dicho de una buena forma, a manera de ejemplo. Hoy por hoy, por ejemplo, sí, se viven, por ejemplo, mi amado, muchas desilusiones de cualquier índole. Esas mismas desilusiones, otros ya las experimentaron en tiempos atrás. Sí, que de pronto en tiempos antiguos de pronto esas desilusiones, si acaso fueron amorosas, se debió a que encontraron, como pasó en el caso de Jesús, un ejemplo ahí, infraganti a alguien, de pronto teniendo una relación ilícita. En la modernidad, mi amado, se lo hace posiblemente por internet. Pero, yendo al punto, el fin es el mismo. Quedaste con un corazón roto. Lo mismo, mi amado, que se vivió antes, sí se lo vive ahora y se lo seguirá viviendo después. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esta apreciación? Para retomar Jeremías 6:16. Mi amado, de Dios, mi amado hermano, siempre vamos a tener algo que poder rescatar, aún para nuestros tiempos modernos, respecto de aplicarlo en nuestra época. Por eso, mi amado, si esta reina de la que se habla en Daniel capítulo número 5, verso número 10, esta reina, mi amado, es una reina posiblemente pasada de moda en la época de Belsasar. Es una abuela posiblemente. Muchos atribuyen que es una abuela, una reina madre, mi amado, y que está allí simplemente para poner una pauta a la modernidad, a los nuevos astrólogos, a los nuevos cienciólogos, porque eso sí, cada día alguien descubre algo nuevo. Cada día alguien, mi amado, despierta con una idea nueva, con una ideología nueva, una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de apreciar de pronto la naturaleza y de dar un nuevo concepto. Eso, mi amado, hoy por hoy estamos en una constante innovación, en todo sentido, sobre todo en lo tecnológico, y aún hasta en la palabra de Dios, mi amado. Respecto, sí, de la palabra, hoy por hoy hay nuevos autocríticos de la palabra y utilizan mucho la modernidad, los descubrimientos actuales, utilizan mucho, mi amado, la ciencia para tratar de filtrar a través de ella la Biblia, cuando debería de ser a la inversa. Es la Biblia la que debería de sopesar todas las ciencias, y lo que le pase a la Biblia entonces sea aprobado, y lo que la Biblia dice no, quede estancado. Pero la modernidad empuja a desvalorizar la palabra y darle valor a los críticos de la palabra. El otro día escuché a Adrian Rogers y me quedé con lo que él mencionó, porque me impactó, me llegó. Dijo él, y le va a impresionar, él dijo: prefiero escuchar una predicación de un ateo
que tenga fundamento bíblico, que a 1000 críticos de la Biblia que no le permitan a la palabra de Dios ser ella la fuente de su análisis. Yo cuando escuché eso dije en mi interior, amén. Me interesó los contrastes que utilizó. Prefiero escuchar a un ateo predicando, usando la palabra para dar un mensaje, que a 1000 críticos que quieren cuestionar la Biblia y sin tener fundamento, obviamente, de esa crítica. Y me parece muy lógico, en todo sentido. Preguntar por la senda antigua. Mi amado, la senda antigua está aquí. Ambigua como tú la ves, con palabras muchas veces en desuso, porque aquí hay palabras que ya no se usan, con historias viejas, con anécdotas de antaño, pero ¿qué tan efectivas son? ¿Qué tan, mi amado, reconocidas? Estas mismas palabras antiguas pueden hacer llorar a un corazón nuevo. Pueden, mi amado, quebrantar aún en la modernidad el convencimiento, mi amado, ideología las puede tirar abajo. ¿Por qué, mi amado? Porque esta palabra, bien lo ha dicho el Señor, va a permanecer para siempre. La reina es un pequeño rezago. Ojo, ella no es creyente, pero ella ha experimentado a través de sus tiempos pasados, ha experimentado, mi amado, la grandeza y la gloria que llevó, ojo, Dios a través de un hombre llamado Daniel. Y parece que le ha marcado la vida, porque aún en su ancianidad, mi amado, haciendo uso, claro, de su jerarquía, es ella la que Dios usa para meterse en medio de ese salón donde todo mundo no sabe qué hacer, no puede dar ni para atrás ni para adelante. Ella se introduce a so pena de que posiblemente hasta la maten. Pero como inspira respeto, inspira, mi amado hermano, consideración, le dejan pasar. Y dice ella, en tu reino, Belsasar, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y ojo con esto, porque esta palabra que va a decir ella le va a terminar golpeando la conciencia de Belsasar, y luego Dios la va a usar para recriminar en él, llamado, la sentencia de juicio que Dios le va a dar. Recuerda el tema de esta noche, puestos en balanza, hablando de esa balanza de la justicia. En los días de tu padre, no porque lo haya sido, porque de hecho Nabucodonosor fue el abuelo aparentemente de Belsasar. Si en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Ya hablaré acerca de esta última parte. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Aquí se transpone el nombre de Belsasar con diferencia de Belsasar. ¿A qué me refiero? A Daniel se lo conoce como Belsasar con una T, a Belsasar como el rey pero sin T, haciendo alusión al nombre de su Dios. Y dice aquí, al cual pusieron por nombre Belsasar, cual el rey puso, y dice, avanzo, llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Mi amado, si a mí la Biblia no me hubiese dicho respecto de cómo aparece esta mujer en medio de este escenario, bien hubiera dicho yo, esta mujer es profeta del Señor. Y ha guardado tan fidedignamente su propia experiencia
y los recuerdos los mantiene tan frescos, que se lo dice con tanto detalle que pareciera ser que lo que ella menciona ocurrió el día de ayer. Pero no ha ocurrido el día de ayer. Ya han sido años que han pasado. Pero esta reina, mi amado, es la que Dios utiliza para introducirse en medio, sí, de estos gobernantes. La Biblia en el verso 13 obviamente dará lugar a un hombre que fue desplazado. Entonces Daniel fue traído delante del rey y le dijo Belsasar a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Ahora, ojo, este dato la reina no se lo ha dado. Este dato se lo han dado posiblemente en el momento, luego de que la reina habló, sí, se lo dieron ¿quiénes? Su corte, sus consejeros. ¿Y quién es este Daniel? ¿Cómo así hay un hombre de esta calidad, de esta envergadura en mi reino? Nunca he escuchado, no es que nunca había escuchado, lo había escuchado, pero él mismo no lo había concertado en su gobierno. Lo había delegado, se lo había renegado. Él, sí, y de hecho, eso que le digo, más adelante se lo confirma la misma palabra. Dice, verso 14, hablando el rey: yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Verso número 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Analicemos, mi amado, sí, hasta este momento lo que ha dicho Belsasar. De primera mano, cuando la reina le dijo acerca de Daniel que él podía despejar dudas, se utiliza el verbo en arameo, el verbo ketar, con Q, ketar. Esto significa que él puede desatar nudos. ¿Respecto de qué? De aquello que para el hombre podría resultar difícil desenredar. Claro, ¿por qué utiliza esta reina en este texto esta expresión? ¿Y por qué me concentro en este pedacito? Es porque, más adelante lo veremos, es porque lo que se había escrito en el salón, ¿sí?, del rey, sí se podía identificar. Las palabras escritas fueron escritas en el idioma caldeo, en el idioma arameo, pero eran difíciles de poderlas pronunciar por el código con que Dios las había plasmado. Eran palabras, mi amado hermano, escritas en código. Y esas mismas palabras unidas no significaban nada coherente si se la quería leer. Por eso la confusión de todos los magos, de todos los sabios, porque podían reconocer las letras, podían reconocer la escritura y podían decir: es idioma arameo. Como que si alguien le escriba, no lo sé, mi amado, como un acertijo. Aquí nosotros podemos utilizar la palabrita, por ejemplo, la T, y le pone 3 rayas ahí, le pone una Q, y le pone 2 rayas, pone una L, y dice complete. Y usted está acá matándose, a ver, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? El TQL, ¿qué puede ser? Y usted que le da y le da, y que, a ver, ¿habrá una A por ahí? Sí, le ponen así como cuando uno juega al ahorcado. El término estaba ahí. Sin embargo, mi amado, al estar codificado, así se podría identificar, por decirlo de alguna forma, las consonantes no tenían sentido si alguien le ponía palabras o vocales. No tenía sentido cuando se unía, sí, el código.
decía, está bien, ya esto significa esto, pero ¿qué quiere decir? Nosotros aquí sí lo vamos a ver. No solamente por interpretación bíblica, sino, mi amado, aún obviamente por traducción de código bíblico, claro que sí. Daniel podía desatar ese nudo, como utilizó esto, ¿sí? Mi amado, dice pues el texto en el versículo número 16 que había un premio, había un galardón, si se pudiese descifrar todo esto. Obviamente, mi amado, que Daniel rechazó su regalo. ¿Por qué? Creo yo por dos asuntos primordiales. Según, el primero, Daniel al entrar en el salón, llamado, entendió todo lo que estaba escrito. Apenas ingresó al salón, alzó su mirada como estaba. Dicen algunos historiadores que lo que se había escrito o pudiera haber estado al borde del filo de la pared o en la misma curvatura de ese areópago que había en el extremo, en el estampado en yeso, como que labrado en yeso, como era todo de yeso, ahí echa la marca de estas palabras. Cosa que el rey a lo que lo vio y alzó fue su cabeza y dijo, wow, ¿qué es esto? Todos lo pudieron ver en el salón. ¿Qué es esto que está labrado aquí? Mi amado, se dice que Daniel al ver esto supo de manera inmediata lo que estaba escrito, porque Dios le dio la interpretación. Aquí él no le pidió como lo hizo con Nabucodonosor, diciéndole al eunuco, mira, dile al rey que voy a entrar en oración, que vamos a buscar, y comenzó a orar con sus amigos. No. Aquí él apenas entró, Dios le dio revelación. Cogió, vio y dijo, ya, esto es esto. Mi querido hermano, él se niega a recibir todo tipo de presente. Y es cortante. De hecho, utiliza un pare a raya. Porque Daniel le responde. Lo primero que le responde no es buenos días, buenas noches, buenas tardes, cómo está el rey, la gracia de Dios. No, mi amado, apenas le dan dice el micrófono. En el verso 17 dice Daniel, tus dones sean para ti. Es lo primero que le dice. Curioso, ¿verdad? Y de hecho hasta se podría catalogar como irreverente. Pero frente a la ofensa que había hecho este rey, llamado, merecía en todo caso que fuese tratado de manera despectiva. Por el sacrilegio que fue el tema de la semana pasada. Por el sacrilegio que cometió este hombre de manera blasfema. Había, mi amado, compartido con sus prostitutas. Les había dado de beber en las mismas copas que habían estado consagradas para poder hacer las presentaciones de las libaciones, de los sacrificios por los pecados a su pueblo en medio de los sacerdotes. Ahora los tenían las prostitutas, celebrando y golpeando entre copas, salud por nuestros dioses de palo, de bronce, y va para adentro. Y en medio de esto, mi amado, orgías indescriptibles. Cuando entró, obviamente, Daniel vio, mi amado, y me imagino que el corazón se le debe haber puesto como el corazón de Jesús cuando entró en el templo y lo habían visto que había hecho un mercado a la gente, que placía era de coger, hacer un látigo y botarlos a todos. Él dijo, no, tus dones, esos te los doy para ti. Esos quédatelos tú, yo no quiero nada de ti. De un perverso no se puede recibir nada. Como segundo aspecto, al él saber lo que decía, mi amado, tales expresiones puestas, plasmadas en pared, Daniel supo que había llegado el fin. ¿De quién? No solo de Belsasar, sino del reinado, ¿de quién? De Babilonia como tal. Y que se encontraba próxima la liberación de su pueblo. Eso es lo importante cuando alguien sabe caminar y diferenciar los tiempos en los que vive. Hay mucha gente que por no saber en qué tiempo está, se mete en cualquier cosa, acepta cualquier cosa y se desvive por esa cosa. Y al hacerlo, mi amado, en vez de haber dado por el tiempo en el que vive la prioridad a lo que realmente importa, lo despreocupa por ir en pos de otros beneficios.
¿Se acuerda usted cuando en algún momento en otras citas bíblicas el Señor le dijo, es tiempo para ustedes dedicarse a hacer sus casas artesonadas y mi casa está desierta? ¿Se acuerdan? ¿En qué libro estaba? De Esdras. Ageo, precisamente. Tiempos de Esdras, Ageo el profeta. ¿Verdad? Es que el que no sabe diferenciar los tiempos en lo que vive, bien podría comprometer su vida con cualquier responsabilidad. No, tranquilo, yo lo hago, o déjalo, o yo me encargo, tranquilo. Cuando la Biblia dice que el que está casado, queriendo ser práctico, ¿no? Viva su vida como que no lo esté. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto para poder, mi amado, realizar la demanda que Dios ha puesto sobre nosotros. El que está feliz, haga como que si no lo esté. Asimismo, el que está llorando, como que si no llora. ¿Por qué? Por la prioridad en el tiempo en que vivimos. Y usted sabe, mi amado, que el tiempo es corto. La venida del Señor, mi amado, está muy próxima, aun cuando pareciera ser que siempre está demorado. Daniel dijo, no, ¿qué voy a aceptar primeramente de este blasfemo? Dádivas. La Biblia, por ejemplo, dice de primera mano en Eclesiastés 7:7, dice el Señor, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas, los regalos, corrompen el corazón. Eclesiastés 7:7. Mira que hasta para recibir algo hay que ver de quién viene ese algo. Y nunca falta alguien que, queriendo acercarse a ti con doble sentido, se presente, o te fanfarronee, te elogie, te adule, mi amado, y te dé algo, o te recomiende algo, y tú dices, qué bueno, me ama, me quiere, me estima, hasta va a ser mi mejor amigo, tú dices. Y no sabes, mi amado, que por dentro está fraguando algo contra ti. Entonces, este rey era perverso en todas sus formas. Y él dijo, no, sean tus dones para ti y da tus recompensas. Mira, fue grosero, y da tus recompensas a otros. Recuerda que se lo está diciendo delante de sus 1000 príncipes y de todos sus entendidos. El rey está sentado en el trono y está escuchando a un hombre anciano, aproximadamente de 63 años, a lo que le está tirando abajo su reputación. Sean tus dones para ti y tus recompensas dáselos a otros. Leeré la escritura. Sencillo, ¿verdad? Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¿Por qué tanta seguridad? Porque ya Dios se la había concedido. Pero antes de eso, hay que darle el jarabe necesario para que prepare el estómago. Hay gente que cuando va a tomar pastilla fuerte le dicen tómese una omeprazol, ¿verdad? Que no es otra cosa más, si acaso no lo tiene, una cucharadita de bicarbonato. ¿Sí? Eso prepara el estómago. Dice, déjame darte una omeprazol, le dijo, antes de darte lo que te tengo que dar, o antes de hacerte saber lo que tienes que saber. ¿Sabes por qué, mi amado Daniel, en Dios prepara el terreno? Porque si tú, mi amado, recibes de golpe lo que Dios realmente quiere decirte, si no estás preparado, puedes, mi amado, causar en ti una reacción negativa. Hay mucha gente que puede ir al doctor y le dice, mire, tiene esto, tiene lo otro, y él dice, mire, esta es la medicina, pero si se la damos ahorita, usted ha escuchado a veces a los doctores así, ¿no? Si se le damos ahorita, su cuerpo no la va a resistir. Primero hay que sacarlo, se me ocurre, primero hay que sacarlo de la anemia, mire, porque esta es fuerte. Y él ya viene con gastritis. Entonces, con estas pastillas va a empeorar su gastritis. Entonces, ¿sabes qué? Primero vamos a estabilizar, ¿me entiende? Primero vamos a preparar el vientre para que cuando cobre algo más de fuerza y su estómago, su organismo esté un poquito más sólido, más preparado. Entonces ahí empezamos el tratamiento. ¿Cuántos se han tomado tratamiento para combatir la Helicobacter pylori? Es un tratamiento, según la medicina, fuerte, sumamente fuerte, ¿sí? Donde las pastillas a más de uno los tumba. ¿Sí? Y dura algún tiempo, mi amado. No es que esa bacteria es una de las bacterias más
diríamos, difíciles de erradicar del cuerpo. Si la trichuri, ¿cómo le digo? Bueno, las amebas, las tradicionales, usted se toma 2 pastillas y ya. Pero con esta no, por ser una bacteria. Ahora bien, Daniel, mi amado, va a preparar el alma de este hombre y le dirá. Entonces, sí, en el versículo 18, Daniel, mi amado, se alista diciéndole, y ojo, lo que le va a decir, amado, se lo va a decir no para hacérselo saber, sino para hacerle recordar que son 2 cosas diferentes. ¿Sí? Son 2 cosas diferentes. No se lo dice para que se entere, sino para que lo recuerde. ¿Sabes por qué? Porque Belsasar, por muy estrenado en el reino que esté, Belsasar venía experimentando no hace mucho las hazañas, porque el reino que él tiene heredado es un reino levantado por las manos de Nabucodonosor. ¿Sí? Hay presidentes que se lo recuerdan de pronto por su buena fama en la historia. ¿Quién no recuerda si esté muerto? Por lo menos mi generación, aun cuando no lo conocí, pero tanto se ha hablado de él como Velasco Ibarra. Si lo recuerdas, ¿quién es Velasco Ibarra? ¿No? Los muchachos de Velasco Ibarra. ¿Quién es Velasco Ibarra? ¿Verdad? Una generación más antigua dice, sí, claro, ¿cómo no? 5 veces presidente. 5 veces presidente. Hágame el favor. Y reconocido por ser un hombre honesto a carta cabal, que no necesitaba de andar con guardias armados y paseándose por los parques de la ciudad. Solo. 5 veces presidente. Sí, de hecho pasó a mejor vida, llamado, en la misma condición en que subió a la presidencia. No fue un hombre rico, fue un hombre de clase media. Así llegó y así se retiró. ¿Qué le precede a su buen nombre, amado? Su honestidad. Amén. Ya quisiéramos hoy por hoy tener un candidato con esas características, ¿verdad que sí? El problema es que sí hay, pero no lo sabemos reconocer. Y siempre votamos y sufragamos por los mismos, y disculpe la expresión, mi amado, pero en este país lo amerita, por los mismos sinvergüenzas de siempre. Que lo único que hacen es cambiarse de este partido a otro. Nada más. El de acá le hace más propaganda y llega. El de acá, como ya está rayado, este no vale. Pero ya puesto acá, no, acá sí vale. Y listo, eso es todo. Bueno, eso es otro tema. Mi amado va y le dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, le dio la grandeza, él le dio la gloria, la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, ese rey, mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón, esto se lo dice para que lo recuerde, mas cuando el corazón de Nabucodonosor se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono, es decir, fue quitado. No es que le quitaron el trono, fue depuesto, es decir, que quedó en stand-by. Fue sacado momentáneamente del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Hasta ahí el recordatorio.
y ahora va con él para darle su porción. Y tú, su hijo, Belsasar, dicho de otra forma, discúlpame, pero esto le ocurrió, dicho de buena ley, no, esto le ocurrió a tu papá. Y tú no eras un recién nacido. Es decir, debes de estar más que enterado de todo lo que le pasó a tu antecesor. ¿Lo recuerdas? Y tú no has humillado tu corazón. Es decir, sabiendo todo esto, no mostraste temor, no mostraste reverencia, no mostraste por lo menos sensatez. Sabiendo, y aquí está el punto, y eso puede subrayar, ¿qué dice la Biblia? Que Belsasar sabía todo esto. ¿Me entiende? Él sabía como Dios, porque había un decreto real de parte de Nabucodonosor que todos los pueblos, tribus y lenguas alabasen y le desen gloria al Dios de Daniel. Estaba firmado el decreto, publicado, como diría cualquiera en tiempo moderno, en el registro oficial. Y tú le dices, si te importó un pepino, si no, verso 23, que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos, y además de esto, como para ponerle la cereza al pastel, diste con esos mismos vasos alabanzas a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos todos, dice aquí, cuyos son todos tus caminos, nunca, y esto es como que un jamás rotundo, le has dado la honra de vida. Nunca los honraste. Mi amado, diría cualquiera entre padre e hijo, ve, no me hables tanto y pégame rápido. Sí. Hermano, Daniel entró como amo en su casa. Se sacó la correa y metió palo. ¿Verdad? Así se lo ve, hermano. Dicen por ahí que cada gallo canta en su gallinero, pero este gallo aquí no cantó, lo tenían del pescuezo ahorcándolo. Sí, a este gallo lo agarraron del pescuezo y cállate porque me vas a oír. Y delante de todos, mi querido hermano, ¿yo qué puedo extraer para nosotros? Mira, así como Belsasar, tú y yo, mi amado, tú y yo, tenemos la misma advertencia de Dios para nosotros en este tiempo. Cuando yo voy, mi amado, y ojo con esto, Corintios capítulo 10, verso 11, quiero que leas, pero con otra perspectiva. Quiero que lo leas, mi amado, puesto en otra postura del corazón, obviamente. Dice el Señor, Corintios, 1 de Corintios, capítulo 10, verso 11, dice el Espíritu Santo de Dios. A ver, antes de leerlo, ¿cuántos han por lo menos hojeado la Biblia? Toda ella, una vez en su vida. ¿Ha podido hojear aunque sea toda la Biblia? Así, como que así de lectura. A ver, ¿cuántos han leído una vez toda la Biblia? Una vez. ¿Más de una vez? ¿Y el resto no lee Biblia? No, pues. Se sobreentiende que un hijo de Dios que no lea la Biblia, estamos mal, pues, hermano. ¿No le parece que estuviéramos mal? Claro. Un hijo de Dios no puede, mi amado, dejar de leer la Escritura. Si la Biblia, mi amado, me demanda que el libro de esta ley nunca se aparte de mi boca. No me va a decir, sí, hermano, yo leo siempre toda la Biblia, o leo la Biblia, pero siempre solo el libro de los Salmos. Termino y comienzo otra vez. No, mi amado, sea un poquito más ordenado. Por lo menos los que vienen a la oración casi a diario estamos leyendo la Biblia, sí, progresivamente. Ya vamos por el libro de Ruth, sí, empezando ya la lectura. Y empezamos desde el Génesis, un capítulo por cada día que se viene.
Mi amado, ¿qué es lo que dice Corintios? Y ojo con esta advertencia de Dios. Esta advertencia ya no es para Belsasar, esta advertencia es para nosotros. Y dice el Señor, y estas cosas, y cuando dice estas cosas, ¿sabes a qué se refiere? A todos los acontecimientos que usted encuentra en ¿dónde? Aquí en la Biblia, la palabra dice, estas cosas les acontecieron a ellos, ¿no? A los personajes bíblicos como ejemplo. Y están escritas, aquí en la Biblia, están escritas, dice allí, ¿para qué? ¿Para qué? Para llamarnos la atención o para amonestarnos, que en cuyo caso es lo mismo. Para llamarnos la atención o para amonestarnos también a quienes, a nosotros, a quienes hemos alcanzado, sí, mi amado, los fines de los tiempos. Habría que ser un poquito tonto, mi amado, no poder decir que estamos viviendo los últimos tiempos. Claro, pues hermano, hambres, pestes, terremotos, guerra, calamidades naturales, mi amado. Estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, esto que está aquí, así como se lo recordaron a quién, a Belsasar, Dios hoy también nos lo recuerda a nosotros, por medio de su Espíritu, su palabra. Dice, ustedes también conocen la historia del pasado, conocen a sus antecesores y saben perfectamente que Dios no resiste la desobediencia. Dios no aguanta la resistencia a la obediencia de su palabra. No la aguanta, no la tolera. Y dice el Señor, dado ya ese jarabe, amargo por cierto, en el que termina diciendo, nunca los ha honrado. Verso 24, y mira, entonces de su presencia, hablando de la presencia de ese Dios, fue enviada la mano. Sí, es decir, de la muñeca hacia la punta del dedo. Fue enviada la mano, dice allí, que trazó esta escritura. Daniel 5:24 estoy, ¿sí? Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y ahí tenemos el aspecto, ¿sí? Tal cual. Y la escritura que trazó es, imagino que toda la corte, todos los sabios dijeron, apunta que hoy vamos a aprender, dijeron todos. Sí, hermano. ¿Quién le iba a apuntar? Apunta, dice, porque si se repite otra vez, ¿cómo le hacemos? Y la gente sacó, vino todo con los copistas ahí, todas las orejas bien paradas, los escribanos ahí. Y el código decía, Mene, Tekel, Uparsin. Según mi amado, claro, nosotros tenemos la Biblia latinizada, pues no, la tenemos, es decir, en idioma español, pero visto de una manera un poquito más arcaica, ¿sí? Las vocales posiblemente las vocales no estén acorde con la lectura, las vocales, posiblemente no. Esto fue escrito, o insisto, en idioma arameo. Solo el libro de Daniel, de entre toda la Biblia, fue escrito en otro idioma. Solo el libro de Daniel, por ser un libro prácticamente oriundo de la región babilónica, que es el idioma del pueblo. De ahí todos los otros escritos del Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo en griego. Pero solo Daniel fue escrito en idioma arameo. Pero vamos a descifrar primeramente el código. Escrituralmente hablando, y vamos a ver por qué no lo pudieron descifrar. Lo entendían, pero no lo podían descifrar. Mene, apunte, enumerar, contar. Eso significa la nomenclatura. Mene, enumerar, contar. Tekel significa pesar o medir. Y el término Pérez, que es el singular del plural uparsin, es el singular, porque de aquí, mi amado, la interpretación que va a dar Daniel no es en plural, sino en singular. ¿Para qué lo hace en singular? Para atribuirle en la interpretación
a la persona propiamente de Belsasar. ¿Sí? Utiliza el singular del plural, ¿sí? Porque está escrito Uparsin, pero él cuando traduce utiliza el término Pérez. No de apellido, sino el singular de Uparsin, Pérez. Pérez es parte, porción o división. Es decir, fracción, dividir algo en partes. Ese era el código. Enumerar o contar, tekel, pesar o medir, y Pérez, o lo que es igual como Uparsin, pero en singular, parte, porción o división. Si alguien reconocía la nomenclatura, decía, a ver, tratando de darle forma, no, a ver, enumerar, cortar, pesar, parte, porción. ¿Qué rayos le digo al rey? ¿Me entiende? ¿Qué le digo al rey? Si había un sabio, porque el idioma estaba ahí, era idioma de ellos, pero estaba codificado. Insisto, si alguien le decía, a ver, no, es cortar, a ver, ¿cómo es? Cortar, medir, fraccionar, dividir, partir, pero ¿qué le digo? ¿Qué quiere decir? O sea, he ahí la turbación del rey. El rey sabía esto, pero no había la forma ni la manera de cómo darle al clavo con todo esto. De ahí, mi amado, el terrible consumir interno de la mente de todos los presentes diciendo, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Claro, si usted solamente recibe la interpretación de la palabra o del término como tal, usted también quedaría en el aire, por hermano. Es como que si alguien me pregunte a mí y yo le diga, el pastor me mandó a llamar, sí, ¿qué quiere? Yo le digo, enviar, volar, morir. Así que apúrese porque ando apurado. Pero qué cosa, yo ya le dije, vaya, ya usted verá qué es lo que yo quiero. Está loco, es que me van a decir, está loco, el pastor ya ahora sí se remató. Si algo estaba loco, ahora sí se completó. Entonces, la gente que leía esto no daba pie con bola. Pero insisto, Daniel apenas entró al salón, vio, leyó y Dios le dio el código descodificado. Le dijo, esto es. Por eso es que el significado que da o la interpretación que da Daniel no se ajusta a la definición de la palabra, sino, mi amado, a la intención de dicha palabra en su máxima expresión. Y ahí le dice, mira, y se lo dice 2 veces respecto del mene. ¿Qué cosa era el mene? Enumerar o cortar. ¿Sabe por qué se lo repite 2 veces? Porque la cosa iba en firme y de manera inmediata. Inmediata. ¿Sabes por qué? Porque esa misma noche, Dios ejecutaría su juicio. Le dice, mene. Verso 26. ¿Recuerda el significado? ¿Qué significaba? Enumerar o contar. Contó. Él contó, todo el mundo dijo, sí, mira, yo te dije contó, pero ¿que contó qué? Hablando de cuenta, hablando, mi amado hermano, de poder ir sumando. Contar implica sumar aquí. Es como decirle, Dios ha sumado todo lo que has hecho en tu reino y le ha dado un punto final. Contó Dios tu reino y le ha dado fin. Tekel, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y ojo, cuando dice que ha sido, mi amado, roto, si respecto de esto, me fui al último, a Tekel, perdón, casi me salto el Tekel. Dice, pesado ha sido en balanza y fuiste, dice allí, hallado falto. Y esto era, recuerda al significado, pesar o medir como cuando alguien mide con un flexómetro. ¿Sí? Medir o pesar. Y por último, tu reino, Pérez, ha sido roto, recordando que significa parte, porción o división,
ha sido, dice aquí, roto y dado así en dos partes, a los medos y a los persas. En dos fracciones. Fue quebrado por la mitad y dado a dos. Recuerda que aquí sale, mi amado, más adelante saldrá obviamente la interpretación de esa estatua de oro, del cual Dios ya le había avisado a Nabucodonosor cómo sería fraccionado su reino. De ahí que la cabeza de oro era el rey, pero los brazos, juntamente con parte del pecho, era de plata. Y por un lado se podía decir que estaban los medos y por otro lado los persas. Mira cómo la profecía se cumpliría de manera exacta. En dos se lo dividió. Verso 29. Dice el Señor, entonces, este rey, mira, yo no sé qué tenía en la mente, pero estaba tan cerrado, mi amado, del corazón, que pese a todo lo que se le había dicho y a la advertencia y la negativa de Daniel de aceptarle, mi amado, cualquier tipo de regalo, dice la Biblia, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero ¿sabes qué, mi amado? Si bien es cierto, esto se ordenó, nada se hizo. ¿Sabes por qué? Porque no hubo ni tiempo. Esa misma noche matarían al rey. Esa misma noche lo matarían. Esa misma noche, mi amado, se levantaría el general de Darío, de Media, y daría la orden, mi amado, para matar a Belsasar ese mismo día. Mi querido hermano, dice el Señor, verso número 30, la misma noche, verso 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. En la mañana banquete como rey, gozando, disfrutando. En la noche, mi amado, asesinado. Esta enseñanza no puede pasar abiertamente por nuestra mente sin tener presente algo. Este rey, tal cual como lo hemos visto, fue confrontado por Dios y fue, mi amado, puesto en balanza. Y claro, la balanza se inclinó en su contra. La balanza se inclinó en su contra. Mi amado, de la misma forma, Dios también a todos, sobre todo a su pueblo, nos pondrá en balanza. Claro que sí, mi amado. Ya que cuando yo voy a Romanos capítulo 14, verso 12, dice el Señor, de manera que cada uno también de nosotros dará, y ojo, podría utilizar, mi amado, el término de mene. Cada uno de nosotros dará mene a Dios de sí mismo. Romanos 14, verso 12. Dice el Señor, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuenta de sí. Mi amado, tú y yo también vamos a ser pesados por Dios. Y te guste o no reconocerlo, así como tú dirías, qué bien que le pararon el carro a Belsasar, se pasó demasiado ya. Así también, mi amado, a nosotros se nos va a pedir cuenta. Esta palabra, la Biblia, mi amado, nos hace saber de antemano que nuestras obras van también a pasar por una balanza. Esto se complementa, mi amado, en 2 de Corintios 5, versículo número 10, cuando el Señor nos hace saber que su iglesia, las cuentas que va a tener que dar, será de manera específica, mi amado, otorgadas en ese lugar denominado el tribunal de Cristo. Dice el Señor en 2 de Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, no somos tan diferentes, no digo de Belsasar, pero no tan diferentes respecto de lo que Dios hizo con Belsasar. ¿Y qué fue lo que hizo? Llamarlo a darle cuentas. Dijo, ven, quiero medirte,
quiero pesarte. Y oh sorpresa, no pasaste. Fuiste sí hallado falto. Y por esto tu reino se quita. En nuestro caso no se nos va a quitar el reino, pero sí se nos va a quitar, mi amado hermano, el galardón. Bíblicamente hablando, en muchas parábolas dadas por el mismo Jesús, el Señor ha dicho, mi amado, cuando el siervo no es fiel en sus labores, quitarle a este y darle al que tiene más. ¿Sí? Así de sencillo. Quitarle a este lo que tiene, quítenselo y désenselo al que produjo más. Para concluir, mis amados, Darío, dice el verso 31 de Daniel 5, Darío de Media tomó el reino, siendo Darío, ¿de qué edad? De 62 años. Lo triste de este Darío, porque hay que hacer una diferencia entre Darío de Media y el Darío de Persia. Este Darío viviría, según la historia, 3 años solamente como rey. Moriría y subiría al trono Darío el persa. Mi amado, Daniel, en este imperio de Darío, mira lo que es Dios. Daniel pudo haber dicho como oportunidad que me van a hacer ¿qué cosa? El tercero en el reino. Que me van a favorecer con collar de oro, con atuendo espléndido. Cualquiera amado, si alguien no está percibido de las cosas espirituales, hubiera dicho en el corazón, esto es bendición de Dios. ¿Verdad? Esto es bendición. Imagínate que alguien te diga, sí, ¿cuánto tiempo tienes sirviendo? Dice, ya tengo como 15 años. Mira, hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu trabajo, tu empeño, tu esmero. ¿Sabes qué? Te vamos a subir de puesto y con ello también de sueldo. ¿De verdad? Sí. ¿Qué implica ese aumento? ¿Qué implica esa subida? En que ya no vas a trabajar 10 horas, sino 15. Pero vas a ser, más arriba. Vas a codearte con los jefes. Vas a estar en ese reducto, sí, como le diríamos así, élite. Pero eso conlleva un periodo más de tiempo. ¿Cómo tú lo asimilarías? ¿Como bendición realmente? Te aseguro que irías a tu casa y le dirías a tu mujer, mi amor, me subieron de puesto. Y con ello, el sueldo también. Y tu mujer te diría, qué bueno, mijo, te felicito, pero eso sí, ya no me vas a ver en la casa. Voy a llegar todos los días, 12 de la noche y 5 de la mañana estoy saliendo. Yo digo, seguro que es bendición. Seguro que eso, mi amado, es lo que Dios quiere para ti. Claro que el dinero viene bien. Claro que si un ingreso adicional al que ya tienes, y si acaso hasta tienes deuda, dirás, esto es respuesta a mis oraciones. Pero, mi amado, seguro que es así la forma en que Dios, mi amado, quiere bendecirte. Daniel pudo haber dicho sí, pero dijo no. De un hombre perverso como este yo no puedo recibir absolutamente nada. Y mucho menos, mi amado, sabiendo que Dios lo había puesto en balanza. Mi amado, no todo, dicen por allí, sí, lo que brilla es oro. Amén. Y si lo es, a veces hay que menospreciar las riquezas por los vituperios de Cristo. Porque mejor es ser maltratado con los humildes, mi amado, que reconocido entre la gente, mi amado, que el único que sabe es mirar con desprecio al Dios al que nosotros servimos. Amén. Espero que en esta noche el Señor haya hablado, sí, a tu corazón, a tu vida, así también como lo habló al mío. Amén. Aleluya.